programa y quiero saludar a Julio Schilling, que lo tenía pendiente antes del corte comercial. Julio, bienvenido, una buena noche, gracias por participar con nosotros. Y hablábamos en la primera parte con Marcelino Millares. Marcelino exponía sus puntos de vista sobre dos temas fundamentales que el canciller Rodríguez, como lo hemos presentado también a los televidentes, exponía como fundamentales para seguir avanzando en las negociaciones con Estados Unidos. Uno, el tema de Guantánamo, y dos, el tema del embargo. Su opinión, Julio, si esto debe precisamente acabarse, tanto lo de Guantánamo como lo del embargo, para poder seguir adelante en consecuencia a lo que está pidiendo Cuba, lo que está haciendo el ministro de Relaciones Exteriores cubano. Adelante, Julio, buenas noches. Bueno, yo creo que primeramente, si lo que se quiere es promover la democratización, pues se debe hacer todo lo contrario a lo que quiere Cuba comunista. O sea, esa decisión es una equivocación gigantesca. En efecto, se está dando principios universales de derechos humanos y el precepto democrático en general. Lo que se busca es vivificar a una dictadura comunista que lleva más de 56 años en el poder. Quien va a beneficiar esto es básicamente a la junta militar oligárquica que controla la economía cubana, y digo controlar literalmente 70% del Producto Bruto de Cuba está manejado por empresas donde las fuerzas armadas castrocomunistas son los dueños, son empresas donde son los dueños esos militares. Y otros que se van a beneficiar son comerciantes, trabajadores que están buscando el arte al poder político dictatorial cubano para entrar en acuerdos donde saldrían beneficiados por la protección que le puede dar la dictadura. Mira, esto es una gran farsa, porque Cuba comunista, a partir del año 1993, en efecto modificó su modelo económico. A partir de 1993, estamos hablando de hace 22 años, en efecto, empresas extranjeras entraron en Cuba, turistas entraron a Cuba. Cuba hasta llegado a utilizar la moneda del dólar, que es algo que muchos países de América Latina democráticos no lo han hecho. Eso estaba en juego y se estaba permitido en Cuba por muchos años. Cuba ha acomodado a turistas, empresarios del mundo democrático desde hace 22 años, y eso no ha cambiado absolutamente nada. El acuerdo diplomático lo que busca es, en efecto, derrumbar el embargo norteamericano, permitir el acceso a crédito a la dictadura cubana para poder seguir dando su área expresiva. Julio, ahora también le preguntaba a Marcelino y teníamos la oportunidad de recordar también la frase del canciller Rodríguez, en el sentido de que no significa el hecho, lo que presenciamos el día de ayer, no significa, y dice él, el fin de las diferencias que aún los separan a los dos gobiernos, hablando de los dos gobiernos. Y acto seguido dice, hay profundas diferencias entre Cuba y Estados Unidos sobre el ejercicio de los derechos humanos. Y ese quizás es otro punto fundamental y tiene mucha polémica alrededor, porque al interior de la isla se siguen presentando, según lo han denunciado muchas ONGs, violaciones a los derechos humanos, detenciones. ¿Usted cree que en este punto tan neurálgico puede haber consenso en los próximos meses? Absolutamente no. No lo puede haber porque está en la naturaleza de la dictadura cubana violar los derechos humanos. Hay que entender bien claro que lo que hay en Cuba se mantiene en el poder por el uso exitoso del terror. El gobierno de Barack Obama no ha exigido absolutamente nada a cambio del privilegio de tener relaciones comerciales relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Entonces, pues claro, lo que vimos es un gran show mediático que va a dar una gran facilitación para el espionaje que Cuba comunista pues va a estar haciendo. Esto, fíjate, no has escuchado la palabra democracia, no
Sí, Julio. Bueno, hemos perdido la comunicación con Julio Schilling, vamos a intentar retomarla en unos minutos. Sigo con Marcelino Millares, ya retomamos la idea que tenía Julio. Marcelino, hay un tema también que quisiera plantearlo esta noche en el programa, a ver si ustedes... es que estamos hablando dos idiomas completamente diferentes. ¿Por qué, Marcelino? Porque yo estoy hablando desde el punto de vista de un opositor activo, un activista, y desde el punto de vista de la oposición no queda más remedio que se produzcan este tipo de deshielo, porque de lo contrario el aislamiento que ha habido ha hecho muy difícil a la oposición poder hacer su trabajo opositor. En este momento estamos viendo que gracias a este deshielo los opositores, los líderes dentro de Cuba pueden venir aquí a los Estados Unidos, podemos reunirnos, podemos coordinarnos, estamos creando un gran frente común, y precisamente la solución al problema de los derechos humanos no dependen de los Estados Unidos, y por eso es que estamos hablando diferentes idiomas. La persona que estaba hablando anteriormente está hablando como si los Estados Unidos fueran los responsables de resolver nuestros problemas, y yo como cubano rechazo esa perspectiva, como cubano combatiente de Playa Girón que fui, y ahora como cubano activista político opositor. Creemos que el camino tiene que ser el camino político, no puede ser el camino del aislamiento, lo que las personas, como la persona que estaba hablando anteriormente, está promoviendo es que se continúe un aislamiento que durante 50 años todo lo que ha hecho es aislar al pueblo de Cuba. Yo estoy de acuerdo en todo lo que dice este señor. El gobierno cubano es un gobierno totalitario, autoritario, que viola los derechos humanos, pero precisamente somos nosotros los cubanos los que tenemos que salir de al frente a esos problemas y hacer la oposición que tenemos que hacer en contra de esas violaciones. No depende de los Estados Unidos, no depende del restablecimiento de relaciones para que se resuelvan estos problemas. El restablecimiento de relaciones lo que hace es meter a Cuba más dentro del sistema de naciones civilizados, y eso nos dará una ventana a los opositores políticos, a los activistas de derechos humanos, para hacer las reclamaciones que tengamos que hacer. Ya regreso con Julio y entiendo su perspectiva y quiero continuar con el diálogo con usted precisamente en ese sentido. Usted es partidario precisamente de eso, del diálogo, de que es el camino que puede resolver lo que se vive dentro de Cuba. Pero yo le pongo un factor adicional, el tema del tiempo, y otro más todavía, las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la campaña política. ¿Qué puede pasar en este escenario presidencial, de pre-campaña presidencial, teniendo en cuenta que los republicanos han dicho, o por lo menos más de uno de los precandidatos republicanos ha dicho que de llegar a la presidencia van a acabar lo que está haciendo Obama? Eso por un lado. Y el segundo, ¿usted es partidario de colocarle tiempo, una fecha límite a estas negociaciones? No, yo creo que no, las negociaciones están abiertas y van a ser muy largas. Yo creo que en las elecciones presidenciales, lamentablemente, el tema de Cuba es un tema que se ha politizado. Los republicanos piensan diferente a los demócratas. Precisamente tengo entendido que la persona que estaba hablando anteriormente es republicana y está hablando desde el punto de vista de la agenda republicana. Nosotros, los verdaderos opositores cubanos, no estamos ni con los republicanos ni con los demócratas, porque estamos con Cuba, y precisamente lo que tenemos es que evitar que el problema de Cuba se politice más. Sin embargo, la política oficial de este país, está siendo dictada en este momento, y si se establecen las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Cuba, yo dudo mucho que incluso si fuera un presidente republicano, que no se puede atrever a cambiar eso, porque no está en el interés de los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que estas reanudaciones de relaciones suceden porque ha sido la iniciativa del gobierno norteamericano, no de Obama como los republicanos quieren decir. Es la política oficial del gobierno norteamericano por el interés de los Estados Unidos. Ellos son los que les interesa. A los Estados Unidos no les interesa que tener la imagen dentro del mundo, en las Naciones Unidas todos los años, de que hay un voto en contra de ellos, todos los países latinoamericanos en contra de los Estados Unidos. Esa imagen a los Estados Unidos no le puede interesar en lo absoluto, y nosotros como opositores debemos de capitalizar esa situación en este momento, y sencillamente esto nos abre las puertas para poder hacer más oposición, y con las comunicaciones que ya se están estableciendo dentro de Cuba,
los activistas, tanto de derechos humanos como los activistas políticos, como es el caso mío, podemos hacer nuestro trabajo para reclamar los derechos y eventualmente producir una transición hacia un verdadero Estado de Derecho en Cuba. Muy bien. Y eso sucederá. Han pasado demasiados años en el cual Cuba ha vivido a una dictadura y eso tiene ya que pasar. Muy bien, ahora regreso con Julio Schilling. Julio, habíamos perdido el contacto telefónico con usted, vamos a retomar la idea, estábamos hablando del tema de derechos humanos para seguir avanzando en el mismo interrogante que le formulaba yo a Marcelino. Lo escuchamos para cerrar el tema que había quedado pendiente de derechos humanos. Julio. Escuché una cantidad de demagogia extraordinaria, una lástima que no pude escuchar todo el resto. Dos grandes fallos. Primero, presentar esto como una cuestión bipartidista. Tu otro invitado sabe de sobra que un senador como Paz Menéndez es miembro del partido político y está completamente en contra de este pacto siniestro entre Obama y los Castro. Repito, esto no es un programa partidista. Hay de sobra apoyo dentro del Partido Demócrata que está en contra de este pacto vergonzoso. Segundo, él no se puede atribuir representar la oposición. Él podrá decir que representa una parte de la oposición. Pero demócratas somos oposición y eso me incluye a mí. Y dentro de Cuba hay muchos individuos que están en la oposición y están en contra de este siniestro pacto, que lo único que hará es lo mismo que ha hecho en China y lo mismo que ha hecho en Vietnam, fortalecer a la dictadura unipartidista y no dar ningún espacio a la oposición. Eso es lo que vamos a ver. Pero realmente el pretender hablar por la oposición es un descaro. Y si en Cuba se dio la misma, desde que la actual administración está negociando con la dictadura Castro-comunista, ha incrementado los abusos de derechos humanos y los arrestos por razones políticas. Así que eso es la señal que está dando la dictadura Castro-comunista. Y me causó la respuesta que le pregunto cuando se dice tiempo. Dice, no, va a tomar tiempo. Claro, están dispuestos a esperar por el fin del mundo hasta que ese cambio... Exactamente, Julio, o sea, perdóneme que la interrumpa. Para que tenga la respuesta. Julio, perdóneme que la interrumpa y creo que es importante su apreciación. ¿Usted sí le pondría tiempo y le pondría una fecha límite a las negociaciones? Yo intentaría revertir este tipo de medidas que solo van a llevar dinero, los fondos que necesita la dictadura para reprimir. Repito, se mantienen en el poder por la cantidad de represión. Google ha ofrecer internet gratis a Cuba. La dictadura ha dicho no gracias. ¿Por qué? Porque quiere que se lo paguen a la agencia estatal dictatorial para seguir abultando sus cofres. Dinero, de nuevo, que necesitan para reprimir. Hablan de sociedad civil. En dictaduras totalitarias no existe la sociedad civil. La sociedad que existe es la que permite el despotismo de dominación total. Y esa sociedad tiene que estar en línea para poder tener cualquier concesión mínima y avanzar en cualquier empresa. Tiene que plegarse a poder. Y los ejemplos los tenemos bien claros. No bastan 37 años del ejemplo de China comunista para comprender que dictaduras totalitarias no responden a estas medidas. Y aparte, donde Cuba está hablando como si han descubierto, como si fuera la última botella del desierto del Cocó, es absurdo. De los años 93, ya en Cuba, 93, pero como y a una puerta a la empresa ¿dónde está la libertad? En ninguna parte. Julio, la señal es un poco deficiente, no tenemos buena comunicación y ya tengo que cerrar el tema. Quiero simplemente hacerle una última pregunta a usted y a Marcelino. Y va en el sentido, simplemente si ustedes creen que la embajada en Estados Unidos va a funcionar plenamente o tendrá muchas limitaciones, y si esas limitaciones al final van a ser precisamente que se revise cómo está funcionando dentro de la isla. Sobre el tema del funcionamiento de la embajada, para cerrar muy brevemente, Julio, y concluyo con Marcelino. Adelante, lo escuchamos, Julio. La embajada Castro comunista en Washington es
simplemente un nido de espías para continuar promoviendo su campaña de relaciones públicas y haciendo el trabajo de espionaje a instituciones norteamericanas en universidades y centros militares para seguir con sus proyectos subversivos. La naturaleza de la dictadura cubana no ha cambiado. El que pretende creer que sí ha cambiado tiene una visión falsa de la realidad. Gracias, Julio Schilling, gracias por estar con nosotros en el programa esta noche, y cerramos con Marcelino Millares. Marcelino, sobre el tema de la Obama nos dijo en la cumbre de las embajadas, el presidente Obama nos dijo en la cumbre de Panamá que los diplomáticos norteamericanos tendrán libre acceso a toda la isla para reunirse con la oposición y para reunirse con esa sociedad civil que le están negando el derecho a existir, pero que existe ya. Y déjeme cerrar diciendo que las cifras en este momento que tenemos desde Cuba, del Comité de Derechos Humanos, nos dice que la represión en el año 14 fue mayor que la que ha habido después del anuncio del 17 de diciembre en un 50%. Por lo tanto, como decía Julio anteriormente, la represión no ha aumentado. No, la represión, los números dicen que ha bajado en este momento, en este año. Le agradezco a Marcelino Millares, líder de la democracia cristiana cubana. También estuvo con nosotros Julio Schilling, director del Foro Político y la publicación digital Patria Martí, ambos desde Miami, en la Florida. Muy amables, una buena noche para los dos, a Julio y a Marcelino. Vamos a revisar opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. Les preguntamos sobre la nueva etapa de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, sobre el inicio de la reapertura ya de embajadas. ¿Ustedes qué piensan? Gilberto dice lo siguiente: es una bofetada a los cubanos asesinados, exiliados y a los gobiernos realmente demócratas. Barack Obama se rinde ante los Castro. Carlos Andrés Caputo dice lo siguiente: un paso hacia la necesaria apertura del embargo económico y al respeto mutuo sin buscar influir entre sí, pero trabajando juntos. Otra opinión en sus pantallas: Norberto Roldán dice lo siguiente: es la permisividad del gobierno de Obama a las políticas infames de los Castro.